Buenas, bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a estar viendo la pantalla en la cual detallamos todos los turnos que históricamente sacó cada uno de los clientes. Primero que nada, en esta pantalla donde tenemos listados todos los clientes y tenemos como origen de datos la lista de clientes de SharePoint, para cada uno de los clientes tenemos en un botoncito indicada la cantidad de turnos que históricamente sacaron. Ese valor, ¿cómo lo mostramos? Bueno, si nos posamos sobre este botón, vemos que lo que estamos haciendo es, de toda la lista de turnos, quedarnos con solo aquellos turnos que coinciden con el ID de cada cliente en particular. Entonces, por ejemplo, si nosotros filtramos la lista de turnos por el ID de Álvarez Camila, nos van a quedar 4 registros, es decir que sacó en total 4 turnos. Eso pasado a fórmulas, ¿cómo sería? Bueno, primero aplicamos la fórmula filter y como origen de datos le pasamos la lista de turnos y le decimos que nos filtre por aquellos registros cuyo ID de cliente, que recuerden que esta es una columna compleja, si no vieron esos videos vayan a verlo, y si no en el video pasado de esta serie de videos también lo muestro, pero vayan a verlo. Les voy a dejar el video por acá donde hablo sobre las columnas complejas y lo que hacemos es que si el ID del cliente coincide con el ID de este ítem, es decir, de este cliente, por ejemplo, Álvarez Camila, me filtre esa lista de turnos. Entonces, esta parte de la fórmula nos arroja solo aquellos turnos que hayan sido tomados por cada uno de los clientes. Y después a todo eso le aplicamos la fórmula count rows, que lo que hace es contar la cantidad de filas de la tabla que le pasemos como parámetro. Entonces, como acá le estamos pasando la lista de turnos filtrada por el ID del cliente, por eso podemos tener en este botón la cantidad de turnos que tomó cada uno de los clientes. Y después, si nos pasamos a la propiedad onSelect de este botoncito, lo que vamos a estar viendo es que lo único que hacemos es guardarnos toda la información del cliente, es decir, thisItem en una variable que se llama cliente, y después hacemos un navigate, es decir, navegamos a esta pantalla, screen turnos clienta, y le ponemos este efecto de fade. Entonces, si por ejemplo nosotros venimos acá a Álvarez Camila y hacemos clic en ese botón, nos lleva a esta pantallita. Que esta pantallita obviamente nos está mostrando esos 4 turnos que históricamente Álvarez Camila tomó con nosotros o bien que va a tomar a futuro. Por ejemplo, este turno de acá lo va a tomar el día de hoy, o lo tomó en realidad el día de hoy a las 10 AM. Primero veamos de qué está compuesta la pantalla y obviamente tenemos en el centro una galería, que es esta galería que tenemos acá que se llama gal turnos cliente, y esta gal turnos cliente, miren la fórmula muy sencilla que tiene. Tiene una función filter donde estamos filtrando la lista de turnos con el mismo filtro que teníamos en el botoncito para hacer el conteo de cuántos turnos tenía Álvarez Camila o cada cliente en realidad. Pero en vez de usar thisItem, lo que estamos usando es la variable cliente que inicializamos en la pantalla anterior. ¿Se acuerdan que cuando hacemos clic en el botoncito nos estamos guardando toda la información del cliente en esta variable cliente? Entonces, cuando pasamos a esta pantalla, esta galería tiene como origen de datos la lista de turnos, pero filtrada porque el ID del cliente coincida con el ID del cliente que seleccionamos en la pantalla anterior. Entonces, hasta ahí estamos joya. Después acá en el encabezado le pusimos un botoncito para volver para la pantalla anterior y le pusimos obviamente el nombre del cliente. Miren, ven, acá en la propiedad text de esta etiqueta lo que tenemos es el apellido del cliente, que también estamos utilizando la variable que inicializamos en la pantalla anterior, con la función upper para que la capitalice. ¿Sí? Esta función lo que hace es poner todas las letras en mayúscula, concatenado con una coma y después concatenado con el nombre de la clienta o el cliente. Y por último, al final de la pantalla tenemos esta etiqueta, que lo que tiene adentro, miren, si la selecciono vemos que es un objeto de tipo etiqueta, que vendría a referenciar la facturación que tenemos con este cliente históricamente. Entonces, si nos posamos en esa etiqueta y venimos a su propiedad text, vemos que dentro tenemos una fórmula sum, que lo que está haciendo es sumar la columna costo de todo este origen de datos, que vendría a ser todos los ítems de la galería de turnos de clientes. Es decir, lo que hace es venir y sumar el costo de toda esta galería. ¿Por qué directamente hace eso y no filtra por el ID cliente? Porque ya estamos tomando todos los ítems de esta galería, que lo único que contiene esta galería son los turnos de este cliente en particular. Entonces nosotros acá, con referenciar como origen de datos de la fórmula sum a todos los ítems de esta galería, ya nos aseguramos que refiera a este cliente. Y después como segundo parámetro le pasamos qué columna queremos que sume
Y obviamente en este caso es la columna de costo, que vendría a ser esta etiqueta que tenemos acá, ¿ven? Thisitem.costo es este valor que es el costo del servicio que asignamos al crear el turno. Después acá en la galería tenemos información básica del servicio, tenemos la hora en que fue tomado el turno, que acá lo que hice fue poner la columna hora concatenado con, y se acuerdan hice algo muy similar a lo que hicimos en el flujo de Power Automate, de decirle que si el minuto es igual a 0, que nos concatene la hora con 2.00. Y si no, le decimos que nos concatene con 2 puntos y la cantidad de minutos. Acá si fuesen las 10:08 también tendríamos problemas porque tendría que acá haber un 0, pero como dudo que se tome un turno o que se cargue un turno, al menos en este caso de mi amiga, con 0.8 no estoy validando eso, pero bueno, llegado el caso, si ustedes quisiesen validar eso también podrían, pero bueno, en este caso yo no lo hice de esa forma porque no era necesario. Después acá esta es otra etiqueta en la que lo único que hacemos es poner el costo, pero multiplicado por un cierto coeficiente, que esto es para que mi amiga sepa cuánto cobrar cuando le quieren abonar por Mercado Pago, porque ¿qué pasa? Cuando le quieren abonar por Mercado Pago, que es un medio de pago que está acá en Argentina y bueno, y en Latinoamérica también ya es súper conocido, te cobran un determinado porcentaje en concepto de impuestos, retenciones o cosas así, o tasas o comisiones de Mercado Pago. Entonces yo le hice el cálculo de más o menos cuánto tenía que cobrar para que luego de esas retenciones le quedase exactamente este monto en mano y que no perdiese plata por eso. Y después tenemos estos dos iconos que vemos que aparecen solo en este primer registro. ¿Por qué? Porque acá lo que estamos haciendo es validar que solo aparezcan, que solo se pueda editar o eliminar un turno cuando el turno sea igual o posterior a la fecha actual, es decir, que todavía no se haya prestado o que se haya prestado hoy. Porque ¿qué pasa? La idea es que no se puedan editar turnos que pasaron hace 10 días. Se supone que si ya pasó, o sea, eso dependerá de cómo quiera manejarlo cada cliente, pero la idea es que lo editen o lo borren o lo carguen correctamente antes de la fecha de ese turno o en ese mismo día. O también podría haber un usuario con más privilegios que sí pudiera hacer este tipo de operaciones, pero bueno, acá establecí esa restricción de esa manera. Y acá miren, lo que estoy viendo es que esta galería no está ordenada, entonces de paso ya que estamos la vamos a ordenar. Hacia mi amiga ya le queda ordenada, entonces vamos a usar la función sort by columns. Le pasamos como origen de datos la lista de SharePoint filtrada por el cliente. Como segundo parámetro le pasamos la columna, le vamos a poner la de fecha y como último parámetro le ponemos que sea en orden descendente, así nos queda arriba de todo el turno más actual. Y ahora veamos qué otra condición pusimos para la visibilidad de estos botones. Y miren, si venimos acá a la propiedad visible, vemos que además de que la fecha tenga que ser mayor o igual a la fecha actual, le estamos pasando otra condición y es que no esté en blanco el ID del calendario, ¿sí? ¿Y por qué estamos validando que no esté en blanco este ID de calendario? Bueno, eso es porque acá nosotros en el evento onSelect de este botón, lo que estamos haciendo es aplicar la fórmula remove sobre la lista de turnos y eliminar este ítem. Perfecto, hasta ahí joya porque elimina este ítem de la lista de SharePoint. Pero además nosotros, acuérdense que cuando creábamos un turno en esa lista, también íbamos y creábamos un evento en Outlook y el ID de ese evento nos lo guardábamos en la lista de SharePoint. Actualizábamos el registro del turno. Entonces inmediatamente después de que eliminamos ese registro de la lista de turnos, nos fijamos si hubo un error con ese registro. Ven, acá estamos haciendo un lookup a la lista de turnos cuyo ID coincida con thisitem.id y lo estamos metiendo como segundo parámetro de la fórmula errors, que se acuerdan que hay un video en el que expliqué esto. Les dejo el link por acá para los que no lo vieron. Entonces estamos evaluando que si no hubo ningún error, nos haga lo siguiente. Primero, que nos elimine un ítem del calendario de Outlook. Y acá nos vamos a detener un poquito para que vean cómo es esta fórmula. Bueno, primero tenemos que establecer la conexión con este conector, ¿sí? Que es el de Office 365 Outlook. Entonces tendríamos que venir acá a los orígenes de datos y establecer la conexión con este conector, ¿sí? Office 365 Outlook. Ese conector tiene una función que se llama Calendar Delete Item V2, versión 2, que es la versión que actualmente funciona para borrar un evento del calendario de Outlook. Y lo que nos pide como parámetros es, primero, que le pasemos el calendar y segundo, que le pasemos el evento que queremos eliminar de ese calendario. Y este calendar no se refiere a ese ID de calendario que vimos en el video pasado, que estábamos en Power Automate y nos decía seleccionar el ID del calendario y nosotros poníamos calendar. Miren, ¿se acuerdan? Si nosotros venimos acá a los flujos que ya tenemos hechos y venimos
a este flujo, que es el que revisamos en el video pasado, vamos a poder ver que acá en el paso de crear el evento, cuando nosotros seleccionábamos el ID del calendario, no nos ponía un ID medio raro, nos ponía como 3 nombres de todos los calendarios que tenemos en Outlook. Que miren, si nosotros abrimos desde acá Outlook, vamos a ver que en la partecita de abajo en los calendarios tenemos justamente esos 3 calendarios. Si venimos acá al iconito del calendario y nos metemos, vamos a ver que acá tenemos estos calendarios. Pero para ver el ID de este calendario, obviamente que no es este que nos pone acá. Acá lo que hace Power Automate es simplificarnos el tema y decirnos: elegí cuál es el calendario y yo por detrás me encargo de manejar ese ID. Pero acá en Power Apps, la fórmula Calendar Delete Item B2, lo que nos pide acá, por más que diga Calendar, es el ID del calendario, ¿sí? El ID real que por detrás maneja Power Automate. Entonces, una forma de averiguar el ID de ese calendario es, miren, si nosotros venimos acá a los flujos, le damos a nuevo flujo, ponemos ejecución instantánea, no importa, le ponemos cualquier nombre, le digo que lo vamos a desencadenar manualmente, le damos a crear y miren, vamos a poner el conector de Office 365 Outlook y vamos a listar todos los calendarios. Miren, nosotros acá tenemos esta acción que se llama obtener calendarios. Entonces, si nosotros seleccionamos esa acción, no nos pide nada porque lo único que va a hacer es traernos la información de todos los calendarios. Y acá le damos a guardar y ahora lo vamos a probar a ver qué información nos trae. Le decimos manualmente probar, le damos continuar, ejecutar flujo. Y acá lo que vamos a tener es toda la información de cada uno de los calendarios. Entonces, si miramos acá en la salida de este paso, vemos que miren, nos arroja un arreglo de registros. Cada uno de esos registros, ¿a qué refiere? A un calendario. Y vemos que la primera propiedad que vemos de cada uno de los calendarios es el ID. Este es el ID que realmente nos está pidiendo la función de Power Apps. Entonces acá nosotros tenemos que identificar cuál es el calendario calendar que utilizamos nosotros y agarrarnos ese ID. Acá vemos que este es el calendario birthdays, el de cumpleaños. Después, si bajamos un poquito más, acá encontramos el nuestro, ¿ven? Acá tenemos el que se llama calendar y este es el ID de ese calendario. Entonces yo lo que hice fue copiarme todo este ID, que asegúrense de agarrar todo el contenido, porque acá, por ejemplo, yo hice doble clic y me seleccionaba hasta acá, pero se estarían perdiendo estos dos igual, así que miren de agarrarlo bien, seleccionen completo el valor, y ese valor yo me lo traje ¿a dónde? A la propiedad onStart de la aplicación. Miren, si venimos acá a onStart, yo seteo la variable ID calendar y le paso todo ese ID. Entonces yo ya sé que en toda la aplicación dispongo de ese ID calendario para que cuando lo necesite, por ejemplo acá, que quiero eliminar un determinado evento de ese calendario en particular, yo ya tengo ese ID de calendario. Entonces después lo único que le paso es el ID del evento que quiero eliminar de ese calendario, que es el que teníamos en la lista de SharePoint, gracias a que actualizábamos ese turno y le poníamos el ID del evento que recién habíamos creado en Outlook. Ahora, al borrar ese turno, también puedo borrar el evento. ¿Se entienden? Por eso es que lo estábamos vinculando. Y después, obviamente en este paso, si ya entramos acá es porque fue exitoso y no hubo ningún error en la eliminación del turno en este paso previo. Entonces le decíamos que notifique al usuario diciéndole turno eliminado de la app y del calendario. Le decíamos que era exitoso y listo. Hacíamos un refresh de la lista de turnos y volvíamos. Y si no, que le notifique con un warning y le diga no se pudo eliminar el turno, intente más tarde. Pero ¿qué pasa? Si fallaba esta eliminación del turno acá en Power Apps, tampoco se iba a eliminar el evento del calendario. ¿Se entiende? Entonces eso es para ganar consistencia entre los dos orígenes de datos que estamos manejando. Para que diga lo mismo tanto en Outlook como en SharePoint, ¿sí? Porque si no, después capaz que pasa que eliminamos un turno de acá, pero nos quedó el evento creado en el calendario. Y eso es un bajón. Y después acá lo que tenemos es el lapicito, que también aparece en esas mismas condiciones, ¿sí? Si no está en blanco la ID del calendario, y si la fecha es posterior o igual a la fecha actual. Y en su evento onSelect, lo que está pasando es que nos guardamos toda la información del turno en la variable turno. Ponemos en estado de edición el formulario de crea o edita turno, que es el que vimos hace 2 videos más o menos. Y nos navegamos a la pantalla desde donde creamos o editamos un turno. Entonces, como se imaginarán, si hacemos clic en ese lapicito, nos lleva a esta misma pantalla que vimos hace más o menos 2 videos. Pero ¿qué pasa? Ahora este formulario que tenemos acá está en estado de edición, de editar un registro. ¿Y qué registro? Bueno, obviamente el que hayamos indicado en la propiedad item de ese formulario. ¿Y qué pusimos ahí? La variable que inicializamos en la pantalla anterior.
¿sí? Acuérdense que en la pantalla anterior, al hacer clic en este lapicito, teníamos toda la información del turno en esta variable turno, ¿sí? Entonces si hacemos clic en este turno y llegamos acá, en esta variable está toda la información del turno que corresponde. Y en esta galería de acá, que nos muestra los turnos de este día en particular, que obviamente es el día del turno que estamos editando, nos marca en celestito cuál es el que estamos editando para que podamos reconocerlo más fácilmente. Y acuérdense que eso lo hacíamos con la propiedad template field y le decíamos que si el ID del turno que nos guardamos en la variable en la pantalla anterior coincide con thisItem.id, es decir, el ID de cada uno de estos, nos ponga ese colorcito celeste. Y si no, que nos ponga transparente. Así que bueno, hasta acá vamos a llegar con la explicación de esta pantalla. Y lo que vamos a ver en el próximo video es cómo podemos hacer para que el usuario, si elimina un turno en el calendario de Outlook, también se elimine ese mismo turno en la lista de SharePoint, también para mantener esa consistencia entre los dos orígenes de datos. Así que bueno, espero que les haya gustado el video, no se olviden de compartir, de darle me gusta, de dejar comentarios y nos vemos en el próximo video.